yo voy a leer algo que escribí en un arranque pasional hace varios meses, y al poco tiempo de escribirlo y tener el título que tiene, Nicolás me invitó a participar de este seminario en Valparaíso, que primariamente era en Valparaíso. Y yo dije, no puede ser tal casualidad y coincidencia, porque acabo de escribir algo que se llama Valparaíso. Entonces, no importa si lo leo en Santiago, supongo que no habrá tales problemas. Les quiero decir que estoy muy contenta de estar una vez más aquí en Chile, un país que es más que hermano casi para mí, por nuestra historia común y por los entrañables amigos y amigas que tengo aquí. Y también me alegra mucho estar de nuevo con Nelly sentadas en la misma mesa que hemos estado muchas veces juntas en Buenos Aires y aquí también, de manera que les voy a leer lo que escribí en ese arranque y que me pareció que, por esas casualidades del destino, decía mucho de lo que podría decirse bajo la invocación de la invitación del seminario. Está escrito como para ser publicado en un libro, en realidad tiene su lugar en un libro, y empieza diciendo voy regularmente a Chile, pero entonces tengo que decir vengo. Vengo regularmente a Chile para participar de distintas actividades académicas. Es siempre una experiencia placentera, donde, más allá del evento en sí mismo, o quizá como correlato obligado, la conversación, la sociabilidad, el compartir la mesa y el vino, han ido tejiendo redes de afecto, de amistad, de cercanía, de comunes inquietudes. Inquietudes teóricas, estéticas, políticas, temas que nos involucran a ambos lados de la cordillera, nuestra mítica frontera, y que estimulan el diálogo y la comparación. La memoria es en cada viaje un tema recurrente, y no solamente porque el evento en cuestión la convoque de modo específico. La memoria está allí como la vida, podría decirse, parafraseando el modo en que Roland Barthes definía el relato como lo más conspicuo de la humanidad. Está allí, en las huellas urbanas que se recorren una y otra vez, en las mesas de la librería amiga cuya visita es obligada, en el Museo de la Memoria, en el Bellas Artes o en otros museos, en las charlas informales, en los relatos que surgen casi por casualidad. Memoria de nuestro pasado, que continuamos llamando reciente, aunque las décadas transcurran, extendiendo los límites en una perspectiva imaginaria, como si la memoria fuera una imagen que puede alejarse, tornarse borrosa o desaparecer. Memoria de las dictaduras, concretamente, de esa experiencia traumática que hemos compartido aquí y allí, de ícticos que unen más que separan, a pesar de las diferencias de tiempo y lugar. Más allá de los acontecimientos, que tal vez ya sean materia de historiografía, está justamente esa experiencia, que se plasma en densos trabajos académicos, en perspectivas críticas que trastocan los sentidos acuñados como monedas de uso corriente. Y aquí no puedo menos que señalar la potencia del libro Crítica de la Memoria, de Nelly Richard, a quien me une una larga historia conversacional, tanto en términos teórico-políticos como afectivos, en testimonios, todavía y sin fin, en ficciones, filmes, prácticas artísticas, relatos y, vuelvo sobre ello, conversaciones. Porque es precisamente en su dinámica, en el vaivén del diálogo, la forma más corriente de sociabilidad, donde puede aflorar súbitamente lo que está cobijado en un silencio provisorio, a la espera, como para emerger a la primera ocasión. Como reeditando en la espacio-temporalidad de nuestro ajetreado presente, el ruedo benjaminiano del narrador, esa escucha creativa de una audiencia comprometida y afín. Esos momentos en que la palabra trae la memoria de lo acontecido en un relato que se hace obligadamente visual, quien lo escucha ve, como en una pantalla, rostros, cuerpos, gestos, voces. Suelen dejar recuerdos imborrables que se tornan propios. Historias mínimas, historias trágicas, anécdotas, sucedidos que involucran a quien narra o a sus allegados y que van creando una zona indivisa donde se articula lo individual y lo colectivo.
relatos singulares que atestiguan, para quien quiera oírlos, la densidad biográfica de un tiempo histórico. A veces esas conversaciones se dan en un marco casual, en coincidencias que sin embargo parecen signadas por alguna voluntad superior. Así fue, por ejemplo, mi primer encuentro con Nuri González, la notable artista visual chilena, de quien acababa de ver la instalación con la que participó en la Trienal de Chile de 2009, cuyo lema convocante fue el terremoto de Chile. Esa obra, Sueño Velado, expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal de Santiago, me había producido un fuerte impacto, no solamente por la idea, el concepto que la animaba, lo intocado frente a tanto fragmento y destrucción que poblaba la obra de otros artistas, sino también por el modo inesperado en que se conectaba de una manera profunda y original con el espacio biográfico, esa constelación multifacética de formas y géneros discursivos, de lo verbal al audiovisual, que constituye para mí, desde hace años, un apasionante campo de exploración. Sueño Velado consistía en una instalación de 45 mesitas de luz, en Chile se las llama precisamente veladores, dispuestas en una amplia sala, muchos de ustedes la habrán visto seguramente, con sus lámparas encendidas y con todos los objetos que usualmente se encontraban sobre ellas. Mis lentes se han empañado. La artista las había solicitado en préstamo a amigos y conocidos, ofreciendo un sustituto temporario con la condición de que le permitieran exhibirlas en su estado original, en el modo en que cada una de ellas acompañaba cotidianamente el recogimiento en lo más íntimo de la vivienda. Así, los veladores encendidos, estéticamente distribuidos en una convivencia casi mágica, constituían una obra de alto impacto visual y emocional. La diversidad de luces, estilos, formas, colores, objetos, ofrecía un recorrido narrativo que cada uno podía escoger a su manera y leer semióticamente modos del habitar, épocas, clases sociales, sensibilidades, género, gustos, preferencias, pertenencias. Imaginar usuarios hipotéticos de esos rincones de intimidad que sin embargo no aparecían, vulnerados en el espacio público, quizá porque lograban interrogar sabiamente el registro elusivo de lo colectivo. En efecto, la idea de la mesa de luz, el velador, en relación con el terremoto, quizá la figura más emblemática de la identidad territorial y nacional chilena, evocaba de la manera más intensamente vivencial el momento temido en el cual el temblor sacude del sueño, lleva a encender la lámpara, a mirar el reloj, a saltar de la cama y calibrar la gravedad del evento, el camino a seguir, la decisión a tomar frente a la amenaza reiterada de la muerte. No en vano, la instalación se llamaba Sueño Velado. Todo eso y tanto más decían los veladores encendidos en la calma de la exposición, con sus objetos marcados por la huella del tiempo y del uso, libros, relojes, remedios, papeles, recuerdos. Un espacio biográfico anónimo, biografías mínimas, singulares, objetuales, que condensaba a la vez una fuerte identificación cultural y una memoria compartida. Quiero decir que esto es mi pequeño homenaje a los 40 años de memoria de Chile. Van a ver por qué. Con esta imagen vívida en mi mente, pocos días después, conocí al artista por un puro azar. Ella tomaba café en la vereda de un bar por el cual acerté a pasar con un colega, a quien acababa de hacer justamente el relato admirativo de su obra. De modo que dijo con toda naturalidad, ahí está Nuri, y nos presentó. En las casi 2 horas de la conversación que siguió, hubo muchos puntos de contacto. Posiciones teóricas, ella es también académica del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile y directora del MAPA, ¿no? El Museo de Arte Popular. Experiencias de vida, elecciones estéticas y políticas. Por cierto, una conexión esencial se había establecido entre el parti pris de su obra y mi lectura, en tanto yo veía ahí interrogantes y respuestas posibles que acuciaban mi propio trabajo. Lo autobiográfico, la memoria de las cosas, la fragilidad de los recuerdos, el mundo privado en sus 2 sentidos, la intimidad,
lo que se comparte de las identidades cuando se apela de alguna manera a lo colectivo, el imaginario que nos ata a una pertenencia, aún en sus aristas traumáticas, la identificación que nos une a las historias de los otros, a las vidas de los otros. Y también el rodeo, un método benjaminiano, atento a la elusiva entidad de las cosas, a la perseverancia del objeto en sus distintas gradaciones de sentido, a la emergencia fragmentaria y a la juxtaposición de elementos heterogéneos, a un decir alegórico más que denotativo, un modo transversal de aproximación en renuncia al curso ininterrumpido de la intención. Esta es una frase de Benjamin. Pero ¿quién hubiera dicho que esa conversación, surgida a partir de una lectura singular del terremoto, con sus metafóricos sentidos también en relación con la política, nos llevaría a través de océanos a otros terremotos, los que genera la guerra, más allá de las explosiones de las bombas, en territorios y almas fracturados? No sé cómo el devenir de las palabras nos llevó hacia el Líbano, tierra de mis ancestros paternos, que yo había visitado por primera vez hacía muy poco tiempo. Pero no fue un viaje turístico el de nuestra evocación. La belleza geográfica y el azul mediterráneo que encierra el preciado rojo de los fenicios, atesorado en el fénix, un molusco púrpura que tiñó todos los emblemas de poder de las civilizaciones antiguas y su perseverancia, no fue lo primero que salió a la luz. El Líbano vino, como tantas veces, traído por la memoria de la guerra, de las guerras a la sazón, ya que está en el cruce infortunado de violencia sin fin. Vino traído por una tela que una artista libanesa le envió a la artista chilena en una especie de esfuerzo ético y memorial del arte, de salvaguarda de una idea pacífica de humanidad. La tela, junto con otras, había sido rescatada de las ventanas de un hotel de Beirut destruido por la guerra. Según cuenta la propia Nuri en una entrevista que le hicieran tiempo después a propósito de la publicación de su libro Memoria de la tela, cito: las cortinas pertenecieron a un lujoso hotel de Beirut de los años 50 que ha sido bombardeado y destruido por las guerras, quedando finalmente abandonado. Y esas cortinas me las envió una artista libanesa que vive en Londres, Marwa Arsanios, quien me invitó a participar de su proyecto Platform Translation, que consiste justamente en intervenir esas cortinas. Más adelante en la entrevista, la artista narra el proceso de esa intervención. Puse las telas sobre un paño blanco, estaban quemadas por el sol y por lo tanto amarillentas. Tomé los forros y los trabajé como si yo tuviese en mis manos una tela sagrada o un objeto arqueológico. Luego los dispuse sobre la mesa, uniendo todos los pedacitos, y quedó igual a cuando se reconstituye un tejido en arqueología museística. Entonces, en esta gran superficie que yo pegué y después cosí, quedaron espacios vacíos, en blanco, transformándose finalmente en un paisaje. Y ese trabajo se llamó Historias de Guerra, porque la guerra es eso, la cosa fragmentada, perdida. Fue bien impresionante lo que quedó como resultado. No pude ver ese resultado en el momento de la evocación, en esa experiencia memorial que compartimos durante el encuentro fortuito en la vereda del café. Sí, imaginar la escena primigenia, el resultado de los bombardeos y la metralla, cuya huella había visto una y otra vez en las paredes heridas de Beirut, acallado ya el fragor de aquellas guerras. Imágenes de destrucción que vinieron luego a acompañar la tela cuando, en el armado del libro, la artista sintió que debía confrontarlas. Cito: mientras hacía el libro, quise usar fotografías de la ciudad de Beirut como referente y busqué en internet hasta encontrar un sitio con unas fotografías increíbles de la destrucción. Entonces, al encontrar esas fotografías, hubo un cambio en el trabajo que tenía pensado inicialmente, porque a esas imágenes les fui adjudicando fragmentos del cosido. Y es curioso, porque da la impresión de que el cosido está relacionado con la fotografía, como si hubiese sido el modelo gráfico para hacer el pespunte, pero es al revés. Yo busqué las fotografías
y fragmentos de este paisaje de guerra para hacer el diálogo. Fin de cita. El ver, más allá de lo que ofrece la web a nuestra curiosidad militante, tuvo lugar curiosamente 3 años después, en 2012, en Valparaíso. Yo tenía programado ir de paseo como celebración de una defensa de tesis doctoral de la que había sido jurado, y al encontrarme con Nuri en Santiago me dijo que su obra, Libanesa, se exponía justamente allí, en una muestra colectiva recientemente inaugurada. Nuevamente, una casualidad afortunada parecía ponernos en contacto. La muestra se llamaba Alzheimer y tenía lugar en el Parque Cultural, en un moderno edificio con salas de exposición y auditorios que se sumó al predio de la vieja cárcel, hoy desafectada y transformada en museo, que tiene una posición dominante sobre la ciudad y el puerto. El nombre, en articulación metafórica con la enfermedad, proponía pensar desde el arte, cito, la noción de deterioro cognitivo leve amnésico, cuya configuración puede ser expandida hasta situaciones de alcance social, cultural y político, fin de cita, según rezaba la propuesta del curador, el artista visual Patricio Vogel. La muestra, que había convocado a artistas nacionales e internacionales de Europa, Asia y Oceanía, se inscribía así en el debate actual sobre los lugares de memoria, instando a una reflexión sobre, cito, los pactos de olvido que parecen destinados a asegurar la continuidad social. Fin de la cita. Una larga expectativa presidía el acercamiento a la obra de Nuri González, que se había transmitido a los jóvenes que me acompañaban. Cuando nos enfrentamos a ella, un bastidor de gran tamaño sobre uno de los muros, donde la tela perfectamente adherida parecía en verdad una pintura, quedamos, como era de esperar, sin palabras. Allí pude ver precisamente el resultado, que era, como me lo había anticipado el artista en el encuentro previo, del orden de lo increíble. La cortina, púrpura como teñida por el fénix, se había desplegado, valga la expresión, pese a su absoluta fijeza, como si estuviera aún colgada en la ventana, con una ondulación de sus pliegues que producía una sensación confusa, una inquietante ilusión de movimiento. Era literalmente la memoria de la tela, el rictus de las colgaduras, el desgaste irregular del sol sobre los vidrios y la huella de múltiples desgarraduras que se leían como extraños símbolos sobre un fondo cromático contrastante. Había una inscripción sobre un costado, superpuesta al cuerpo de la tela. A partir de un punto determinado ya no hay retorno. Y el nombre de la obra al pie como un escueto referente, agujero negro. Llevó su tiempo a procesar el impacto y el cúmulo de asociaciones que la obra despertaba. Una vez más, un objeto era capaz de operar una síntesis incontestable de un tiempo histórico. Una vez más, el arte trabajaba una materia ajena a los usos canónicos y se dejaba sorprender por su resultado. Y una vez más, la artista aplicaba su método, el rodeo, dejando que la imagen por sí sola, por cierto, después de una elaborada intervención teórica, estética y afectiva, hablara. Pero no terminó allí el hablar de la guerra, aún sin palabras, ese día en Valparaíso. Habíamos saludado al entrar y también al salir al cuidador de la muestra, que cerraba su horario poco después de nuestra visita. Habíamos hecho todo el recorrido de la misma, que ofrecía varias obras interesantes. Habíamos admirado las vistas de la ciudad y el puerto desde la balconada de la galería. Habíamos visto el primer polvorín de la ciudad, fundado en tiempos de la colonia y cuidadosamente conservado en el centro de la vasta explanada. Habíamos tomado las concebidas fotografías. Ya nos íbamos, cuando pregunté a mis jóvenes amigos si la antigua cárcel, que lucía muy restaurada ante nuestros ojos, había sido un centro de detención en tiempos de la dictadura. Ellos no lo sabían, pero ya venía por el sendero el señor Ruiz, supimos su nombre después, que había estado a cargo del cuidado de la muestra. Le preguntamos, una pregunta casi informativa, de las que se hacen para saber el funcionamiento de las cosas o de los edificios públicos.
por una curiosidad concernida en este caso. Por eso de la memoria, obviamente, más todavía después de ver las obras de la exposición. El señor Ruiz empezó a contestarnos que sí, que por supuesto, que él sabía bien, porque había sido conscripto bajo la dictadura y lo había visto todo. Hannah Arendt decía que la respuesta cabal a la pregunta por el quién hizo algo es contar la historia de una vida. Así se desplegó, como la cortina carmesí de esa lejana ventana del hotel de Beirut, la historia de esa vida. El señor Ruiz habló, mientras el sol se iba atenuando sobre el puerto y el mar a lo lejos, mientras el viento comenzaba a levantarse y los últimos visitantes se iban, habló sin pausas, sin intervalos, sin respiro. Contó de sus guardias en el Estadio Nacional, de los mensajes para los familiares que llevaba ocultos con riesgo de requisa, de sus distintos traslados, de las ambulancias llenas de muertos y no de heridos para salvar, de las estratagemas para no disparar cuando se estaba a cargo, de la eternidad de cada día, de la desesperación, del miedo. Mucho más de una hora transcurrió sin que el relato se interrumpiera, sin una alteración de la sintaxis, sin que atináramos siquiera a movernos de la curva del sendero donde lo encontramos, insensibles al viento, al tiempo y a lo que pasaba alrededor. Pienso ahora, recordando ese momento, que fue para mí una verdadera experiencia en el sentido benjaminiano, que ese relato, surgido al azar, sin cita previa, sin cuestionario de investigación, sin que el narrador supiera siquiera nuestros nombres, solo nos presentamos al final, antes de despedirnos, despertó en nosotros la misma sensación de sacralidad que tuvo Nuri González cuando comenzó a desplegar la tela. Por cierto, la teoría nos pone en guardia sobre la supuesta espontaneidad del decir, nos advierte de la evanescencia de la memoria, del contorno difuso de los hechos en cada rememoración, del carácter ficcional que todo relato, en la medida en que no existe ninguna literalidad, de la tendencia heroica al evocar la gesta de sí mismo y del modo en que la forma del relato, canónica, ancestral, ritualizada, se impone sin premeditación a la palabra. Sin embargo, la voz puso en suspenso esos recaudos. Una voz que parecía provenir de una profundidad átona, sin modulación, sin jerarquías, sin signos de puntuación, como en una emergencia sintomática. Los que han trabajado el testimonio, Primo Levi, que continúa siendo un referente obligado, saben de ese fluir incontrolable en que el testigo, en la doble acepción de Agamben, el que vio y el que padeció, revela una verdad que, aunque conocida, siempre le pertenece por entero. No hay testigo para el testigo, decía Derrida en una conferencia en Buenos Aires. Más aún cuando la rememoración es llamada desde un lugar ajeno a los canónicos. Ni la investigación, ni la justicia, ni la terapia, ni siquiera una ronda de pares. Simplemente un sendero arbolado en la explanada sobre Valparaíso, esa bella ciudad de escalinatas y barrancas y paredes donde el arte al aire libre estalla por doquier. Obviamente se dirá, no era un lugar cualquiera, y tampoco el señor Ruiz era un transeúnte ocasional. Estaba allí al cuidado de un predio que funciona a un tiempo como epicentro cultural y lugar de memoria. Estaba allí también en su condición de militante de los derechos humanos. Tampoco nosotros estábamos allí para un mero paseo. Sin embargo, ese encuentro podría no haberse producido y los dos extremos de la historia, de esta historia, no haberse tocado nunca, pese a que una tela colgada en Valparaíso replicara en una tierra herida la lejana memoria de otras guerras. El arte y la vida, en su diferencia irreductible y en su relación indisociable, como a Bastín le gusta imaginar, venían así por caminos diversos a poner en cuestión esos pactos de olvido que Alzheimer proponía exorcizar, como si de pronto se hubiera dado un cumplimiento de sentido. Nos despedimos entonces de nuestro narrador y Valparaíso quedó atrás en el anochecer mientras volvíamos en silencio a Santiago. Muchas gracias.